Hola a todos, mi nombre es Noé, bienvenidos al tutorial número 10 en el que veremos la función process y también veremos cómo girar un sprite. Así que empecemos. Entonces el objetivo es hacer esto y para eso vamos a ver la función process que nos va a ayudar a cumplir este objetivo. Entonces hay que empezar por explicar la función process. La función process es una función que Godot nos da. Es similar a la que habíamos visto, la función init. Entonces, ¿en qué es similar? Es similar a que nosotros la escribimos y también Godot, cuando ejecutamos la escena, llama a esta función de manera automática. Nosotros no tenemos que llamarla. Por ejemplo, recuerdan que usamos la función print así y ponemos aquí un mensaje, ¿no? Esto, aquí estamos llamando a la función print, no estamos creando la función, estamos mandando a llamar esta función. Entonces, nosotros no hacemos esto con process ni hacemos esto con init. Recuerden que cuando creamos la función, ponemos la palabra reservada func y después process o init y después dos puntos y escribimos todo su bloque, ¿no? Entonces, en este caso, hacemos eso. Eh, Declaramos o escribimos la función process, ponemos dos puntos y después ponemos su bloque y ya después Godot de manera interna manda a llamar esa función. Ahora, ¿qué tiene de diferente process y init? Tiene de diferente es que init solo se ejecuta una vez y esa vez es al inicio cuando se ejecuta la escena. Pero process, en cambio, se ejecuta en cada frame. A lo mejor están un poco familiarizados con este concepto que se llama FPS, que son los frames por segundo. Entonces, esta es a la velocidad o son los cuadros por segundo que se ejecutan en su juego. Por ejemplo, si tenemos un juego que se ejecuta a 60 FPS, quiere decir que en un segundo lo que ustedes ven en la pantalla se renderiza o se crea 60 veces. Entonces, esta función process se va a ejecutar en esas veces. Entonces, poniendo el ejemplo otra vez, digamos que aquí en mi computadora el juego se ejecuta a 60 FPS, entonces esta función se va a mandar a llamar a ejecutar 60 veces en un segundo. Y bueno, como ven aquí hay un valor que dice delta, ¿no? Process y aquí está delta, ¿no? ¿Qué es el valor de delta? El valor de delta es un valor que también Godot pasa de manera automática y este valor representa el tiempo que hay entre un frame y otro. Aquí tenemos 60 FPS, entonces delta valdrá, pues, no sé, un segundo entre 60, ¿no? Entonces va a ser una cantidad, van a ser milisegundos y ese es un valor que ahorita vamos a usar. Entonces, de manera general, ¿cómo vamos a hacer que el sprite gire? Pues bueno, vamos a crear una variable donde vamos a almacenar un ángulo. Y este ángulo va a representar los grados que queremos que gire el sprite. Por ejemplo, si queremos que gire una vuelta completa, pues ¿qué serían? 360 grados, ¿no? Si queremos que gire media vuelta, serían 180 grados. Y estos grados van a representar los grados que se van a girar en un segundo. Y después ya creamos esa variable y vamos a usar la función process. Y en esa función process vamos a irle sumando ese ángulo. Y así como la función process se ejecuta por cada frame, pues se va a ir girando, va a ir rotando el sprite. Pero para explicar un poco más sobre cómo funciona Delta, tenemos esta diapositiva. Entonces, ya tenemos cómo funciona Delta, ¿no? Delta es el tiempo que pasó entre un frame y otro. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Digamos que mi juego corre a 5 FPS, ¿no? Esto es solo para ejemplo. Y queremos que dé una vuelta en un segundo. O sea, queremos que dé 360 grados en un segundo. Entonces, ¿cómo sería más o menos? Aquí tengo esta gráfica que representa el tiempo. Entonces, digamos que en el primer frame delta vale 0,2 segundos. Entonces nosotros multiplicaríamos 360
por punto 2 y nos daría 72 grados. Entonces, estos grados se los sumaríamos a la rotación de nuestro sprite. Entonces se vería que rotó poquito. Después, en el segundo frame, delta ahora vale lo mismo, 0.2 segundos. Hacemos lo mismo y le volvemos a sumar otros 72 grados. Entonces ya giró más. En el tercer frame, delta tardó más entre el frame actual y el anterior. Tardó más, tardó 0.1 segundo más. Entonces tardó 0.3. Hacemos la multiplicación. 360 por 0.3 y 108. Entonces va a girar un poquito más, ¿no? En el cuarto frame, delta valió 0.1 segundos y ahora le sumamos 36 grados. Y al final, en el frame 5, delta valió 0.2 segundos. Entonces multiplicamos eso por 360 y nos da 72. Al final vamos a ver que si sumamos todos los resultados, 72 más 72 más 108 más 36 más 72, nos va a dar los 360 grados. Y como nuestro juego se ejecutó a 5 FPS, quiere decir que esos 360 grados los hizo en un segundo. Entonces, si se fijan, así es como vamos a usar delta. ¿Y qué hubiera pasado si nosotros quisiéramos que diera media vuelta por un segundo? Pues nada más aquí, en lugar de 360, multiplicamos por 180. Así, al final de los 5 FPS, vamos a sumar 180 grados en total. Y esa es la forma en la que vamos a usar delta. Y bueno, para entender un poco más cómo funciona delta, vamos a hacer este pequeño ejercicio en el que vamos a comprobar a cuántos FPS se ejecuta nuestro juego. Entonces, yo tengo un proyecto, voy a crear una escena con un sprite 2D y pues de una vez le voy a poner la imagen, ¿no? Selecciono el sprite y aquí en textura, donde dice empty, voy a arrastrar este icono. Entonces, hago zoom aquí en el viewport, con la ruedita del mouse la presiono y voy a arrastrar el sprite más o menos aquí al centro. Selecciono el sprite otra vez y le agrego un código. La voy a seleccionar aquí, built-in script. Selecciono esta y selecciono vacío, empty. Le doy crear. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a ver a cuántos FPS se está ejecutando mi juego. Entonces ya tengo aquí la solución, nada más la voy a copiar. Entonces la pego. Voy a hacer un poquito más grande esto. Y bueno, aquí me dice que me da un error por las comitas. Entonces, si se fijan, ya les había dicho que estas comillas que son así como en diagonal no son las correctas. Las correctas son estas verticales. Entonces ahí está. Y vamos a explicar. Voy a hacer un poquito de espacio. Esto ya vimos que significa que este script o este código va a heredar lo que tenga las propiedades de un sprite 2D. Entonces, creamos dos variables, una que se llama contador y una que es para una suma, y las dos valen 0 al inicio. Entonces, process delta, aquí está. Esta función se va a llamar de manera automática en cada FPS. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la suma, le vamos a ir sumando delta. Este más igual, ¿qué significa? Significa que lo que está en la derecha se le va a sumar a lo que ya existe en la izquierda. Porque si hubiéramos hecho esto nada más, esto significa que esto se asigna a la izquierda, pero lo que ya teníamos aquí en la suma se va a perder. Entonces, por eso le ponemos más igual. Entonces, quiere decir, lo que ya exista en sum, ahora también súmale lo que está en la derecha. Entonces, le sumamos delta, que va a ser el tiempo que pasa entre cada frame. Y después, el contador, le sumamos 1, igual. Lo que ya existe al contador, le sumamos 1. Entonces, ignoren este código. ¿Qué va a pasar? Voy a borrar lo demás. Entonces, se ejecuta una vez y digamos que vale .2, ¿no? Como ya vimos en el ejemplo.
Y ahora counter va a valer 1, porque recuerden, ahora es 0 más 1. Eso va a pasar en la primera ejecución. En la segunda ejecución, ¿qué va a pasar? Aquí ya valía punto 2. Y recuerden el dibujito de acá, se los muestro otra vez. Incluso lo voy a hacer un poquito más chico. Bueno, para acá, sí. En la segunda ejecución, ¿qué pasó? Ahora vale otra vez punto 2 delta. Entonces, ya tenía punto 2 de la primera ejecución, le sumo punto 2, ahora vale punto 4. El contador valía 1, ahora le sumo 1, vale 2. En el frame número 3, ¿qué va a pasar? Aquí ya valía punto 4 y entonces le sumo punto 3. Va a valer 7. Entonces vale punto 7 ahora. Después vale 3. Y así va a pasar hasta llegar al quinto frame. En el quinto frame, aquí le vamos a sumar y va a valer un segundo. Ahora ya va a valer, suma va a valer 1 y contador ya va a valer 5. Entonces, si se fijan, cuando la suma sea igual a 1, quiere decir que ya pasó un segundo. Entonces, en ese momento, vamos a querer saber cuánto vale nuestro contador. O sea, cuántas veces sumamos. Y esas veces van a ser lo mismo que el FPS. Entonces, ponemos el otro código. Aquí ponemos si if, o sea, en español, si sum es mayor o igual a 1, a un segundo, ¿qué queremos hacer? Muéstrame cuánto vale el contador y cuántos segundos pasaron. Y después, contador, lo reinicio a 0 y suma lo reinicio a 0. Así, y tengo que hacer esto, reiniciarlo a 0. Porque cuando ya pase esto, ya muestro el resultado. Entonces, no queremos que sume hasta el infinito. Entonces, queremos que se resetee y una vez que se resetee, otra vez vuelva a iniciar y vuelva a sumar y sumar y sumar y hasta que dé 1, otra vez me muestre esto. Entonces, vamos a ver eso. Aquí creo que no había guardado la escena. La voy a guardar, control command S. Le voy a poner, bueno, le voy a dejar ese nombre. Después me voy aquí al código y ahora sí le ejecuto. Entonces va a empezar a sumar y cada que sea un segundo va a mostrar el contador. Si se fijan, aquí están los FPS. Y puede variar, porque en mi computadora hay muchas tareas corriendo, entonces por eso los frames por segundo van a variar. Entonces aquí está, mire, está más o menos corriendo entre 70, 70 y algo FPS por segundo. Aquí la suma no da completamente exacta, por eso le puse cuando sea mayor o igual a 1. Entonces, más o menos esta es la velocidad, o bueno, los FPS que está ejecutando este juego. Y bueno, hay una forma más exacta de hacerlo. Aquí la tengo y es usando esto. Ahorita lo copio y ahorita se los explico. Me lo copio y lo voy a poner aquí mismo. Hay una clase, ya lo vimos esto en el video anterior, que veíamos en la clase del Vector 2, pues también hay una clase que se llama Engine, que en español sería motor. Entonces, en Engine hay cosas relacionadas a Godot, al motor de videojuegos. Entonces, del Engine hay un método que se llama getFramesPerSecond, o sea, obtener frames por segundo. Entonces, este es un método más exacto y nos regresa el valor. Entonces aquí voy a poner print y queremos obtener ese valor. Entonces voy a ponerle aquí otro mensajito más exacto. Dos puntos y recuerden separar cada valor por una coma. Entonces ahí está. Y ejecuto y ahorita vamos a ver el valor más exacto, ¿no? Entonces de manera exacta se está ejecutando a esto. 73, 74. Voy a pararlo. Se fijan, 75. Y es un valor más o menos parecido al que estamos obteniendo, solo que este es más exacto. Y solo que yo les mostré este código nada más para que ustedes entendieran cómo funciona Delta. Y ahora sí que ya sabemos más o menos cómo funciona Delta, vamos a ver cómo girar un sprite. Ya tengo aquí mi código, lo voy a copiar para no tardarme tanto. Recuerden que la tabulación es importante, ¿eh? No tiene que estar así, con tabulación.
Entonces pongo unos espacios. Y vamos a ver qué hice yo aquí, ¿no? Declaré una variable que se llama velocidad angular. Ustedes le pudieron haber puesto otro nombre, a lo mejor nada más ángulo o no sé, otro nombre, pero yo le puse velocidad angular. Y le puse de valor pi. Recuerden que aquí, cuando ustedes están escribiendo código, los ángulos son en radianes. Entonces, por eso yo usé pi. Pi es un valor que ya viene en GDScript. Entonces, cuando GDScript ve esto, dice, ah, esto yo lo hice. Entonces, yo sé que esto vale 3.15. En sí, es una palabra reservada. Entonces, por eso yo le pasé pi. Aunque también le pude haber pasado 3.1416, ¿no? Pero la diferencia es que pi, pues ya viene más exacto, ¿no? Entonces, esa es la variable que creé. Entonces, quiero que dé pi vueltas en un segundo. Y si ustedes no están tan familiarizados con los radianes, pi significa media vuelta, porque en radianes una vuelta completa son 2 pi. 2, ups, 2 por pi. Esto en radianes significa una vuelta, 360 grados. Pero como yo quiero que dé media vuelta en un segundo, nada más le pongo la mitad, pi. Y ahora sí pongo la función process. Se fijan, escribo func. Eso quiere decir que yo estoy declarando la función. Le pongo el nombre y le voy a pasar el valor de delta. Y este valor de delta se va a usar en el bloque. Recuerden que este valor de delta, GDScript o bueno, Godot lo pasa automáticamente. Nosotros no decimos cuánto vale delta, sino que automáticamente Godot nos dice cuánto vale delta. Y en el bloque que ponemos rotation. Rotation es una propiedad que viene de Sprite 2D. Por eso no nos marca un error, porque a lo mejor ustedes pensaron, ¿por qué no le marco un error si es como el nombre de una variable, ¿no? Y si es el nombre de una variable, pues tendría que estar por acá declarada, ¿no? Rotation. Tendría que estar así porque si no, le marcaría un error. Este, y no me lo marca por esa razón, porque rotation ya viene con Sprite 2D. ¿Y qué representa rotation? Rotation es la rotación actual. Y bueno, incluso antes de poner esto, lo voy a borrar. Voy a poner la función init, nada más para que vean cuánto vale, ¿eh? Print rotation. Entonces, vamos a ver la rotación que tiene al ejecutarse. Entonces, 0. Entonces, si se fijan, su rotación está en 0. Y ahora sí pongo el otro código. Esto se ejecuta una sola vez, ya lo saben. Y esto se ejecuta en cada frame. Entonces, ya vimos esta sintaxis, ¿no? Más igual significa lo que ya exista en rotation, le vamos a sumar lo que esté acá en la derecha. Entonces, acá le vamos a sumar el ángulo por delta. Incluso esto ya lo habíamos visto acá, ¿verdad? Lo ponemos el ángulo por delta. Ahí está, ¿no? Entonces, básicamente lo que ya hemos visto, nada más que ahora en código, ¿no? Entonces, lo que ya existe en rotación, le sumamos este resultado. Y pues nada más para como que explicárselos otra vez, por si alguien no entendió. Imaginemos nada más que mi juego está ejecutando a 5 FPS, ¿no? Entonces, el primer FPS, delta, vale 0.2 segundos. Entonces aquí sería pi por 0.2 segundos. Y así estaría ejecutando 0.2 por pi, 0.3 por pi, 0.1 por pi, 0.2 por pi. Al final de los 5 FPS, ¿qué voy a tener como resultado? Pues pi, porque estoy multiplicando un fragmento de un segundo. Aquí se fijan, esto es un fragmento, 0.3, 0.1, 0.2, y al final esos fragmentos me suman un segundo. Por eso lo hacemos así, por delta. Porque ¿qué pasaría si no lo multiplicamos por delta? Eh, en 5 segundos, digo, en 5 FPS, yo estaría sumando 5 veces pi. Entonces daría 5 medias vueltas. Y yo no quiero eso, yo quiero que en un segundo llegue a este valor. Entonces por eso lo multiplico por delta.
Entonces vamos a ver si es cierto. Guardo, ejecuto, ya está, ¿no? Está dando media vuelta en un segundo. ¿Qué pasa si yo quiero que vaya más rápido? Por ejemplo, yo quiero que dé una vuelta. Entonces sería 2 por pi. 2 por, el asterisco significa por. Entonces, una vuelta completa por un segundo. Entonces ahí va más rápido, ¿no? Entonces, si ustedes no están muy familiarizados con los radianes, ¿qué pueden hacer? Pueden usar una función que se llama deg to rad. Esta función significa que va a convertir grados sexagesimales a grados radianes. Entonces, digamos que yo quiero que dé 360 grados en un segundo. Entonces, al final, esto me lo va a convertir en radianes. Vamos a ver. Y ahí está. Una vuelta por segundo. Entonces, si yo quiero que dé 5 vueltas, ¿qué sería? Esto por 5, ¿no? Vuelvo a ejecutar. Y ahora va a dar 5 vueltas en un segundo. Entonces, es muy rápido, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienen. Es algo como que, por si ustedes no están tan familiarizados con radianes. Ahora va a dar 2 vueltas por un segundo. Ya está, 2 vueltas por segundo. Nada más por finalizar, por ejemplo, quiero que dé un cuarto de vuelta, 90 grados por segundo. Entonces ahí está un poquito más lento, ¿no? Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Si no lo entendieron algo de lo de delta, me lo comentan porque esta función va a ser la que más vamos a estar utilizando y entonces si no entienden muy bien cómo funciona delta o algo, pues les recomiendo que me pregunten o vean el video otra vez. Pero bueno, es todo y nos vemos en el siguiente video. Chao.